¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Fórum Jurídico Fiscal, el programa de actualidad tributaria por excelencia en la República Argentina. Como siempre les decimos, es un gusto para nosotros entrar en sus casas para tratar las principales novedades de los últimos días. Saben ustedes que nos pueden seguir también a través de las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos un programa muy interesante con 3 entrevistas realmente importantes y además nuestro segmento habitual ¿Qué pasó en la semana? Rápidamente vamos a ir al primer entrevistado en este bloque número 1. Estamos hablando del doctor Horacio Félix Cardoso, un amigo de la casa, una presencia que siempre engalana nuestro programa para tratar un tema muy importante. Presentación de declaraciones juradas en cero o en blanco. ¿Qué puede ocurrir en el caso de una eventual inspección en donde, luego de una determinación de oficio, se superen los parámetros establecidos por la ley penal tributaria? Realmente es un tema muy importante, muy bien tratado. Lo vemos al doctor Horacio Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. Hola Horacio, otra vez con nosotros. Bienvenido una vez más. ¿Qué te parece si hablamos un poquitito de la penal tributaria? Pero respecto de algunas cuestiones comunes, una de las cosas que más preocupan, no tanto al profesional, pero sí al contribuyente, es qué pasa si no presento la declaración jurada. Porque ahí hay un tema que es efectos que pueda tener en la penal tributaria y cuáles son los efectos que hay en la 11.683. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar declaración jurada? Este es un tema interesante. La realidad es que es interesante porque no solamente ha generado una controversia fenomenal en la jurisprudencia. Cuando digo controversia, digo que hay fallos en un sentido y en otro. ¿Sí? Y todavía el tema no está solucionado porque la Corte Suprema todavía no se ha expedido. Esto quiere decir que a hoy hay muchísimos fallos que consideran que la falta de presentación de la declaración jurada es un ardid idóneo, y uno de los últimos fallos de fines del año 2016, o sea que tiene menos de 7 meses, de la Cámara de Casación Penal, que es un órgano de alzada de las cámaras federales del interior del país, ha considerado que la falta de presentación de la declaración jurada no es un ardid idóneo para la comisión del delito penal tributario. ¿Y eso implicaría que tiene las sanciones de la 11.683? Solamente las multas. Igualmente yo quisiera hacer una aclaración en este punto. ¿Por qué? Porque la falta de presentación por sí sola no es un ardid. Ahora, si yo tengo una actividad significativa, una actividad importante, cobro honorarios millonarios y decido no presentar la declaración jurada, mi opinión personal es que en esos casos sí podría ser un ardid. ¿Por qué? Porque para no mentir en el momento de presentar la declaración jurada, lo que hago simplemente es no presentarla. Ahora, si por mi actividad, por el monto involucrado, la presentación debería ser una consecuencia lógica, por eso es que la respuesta que te podría dar es: hoy no presentar la declaración jurada depende del juzgado que tengas en suerte que te caiga. La Cámara de Casación Penal... Es lo que te iba a decir. Mirá, yo digo, bueno, voy a concluir con esta respuesta. Lo que saco de tu respuesta es que depende en qué juzgado vea cuál es mi situación. Esto implica que hay una cierta subjetividad en la medición de la consecuencia de ese acto.
Absolutamente. Yo por eso te diría, la sola no presentación no es delito, salvo circunstancias particulares del caso que me hagan sostener que este fue el ardid, ¿sí? Si yo cobro hoy 20 millones de pesos en concepto de honorarios y el año que viene no presento la declaración jurada, cuando siempre la venía presentando regularmente, te diría que podría ser considerado como un ardid idóneo. Bueno, el otro caso que también preocupa es que puede presentarse la declaración jurada en cero. Que en ese caso, 20 millones de pesos, y yo digo que cero. Bueno, ahí son cosas distintas, ¿no? Este es un caso distinto, ¿sí? ¿Por qué sostengo que es distinto? Se ha popularizado, sostengo inexplicablemente, que cuando los profesionales no tienen todos los elementos para presentar la declaración jurada en cero y con el objetivo de evitar la multa automática que establece la ley 11683, se ha popularizado esto de la presento en cero y en cuanto tenga el resto de los elementos lo rectifico. Hay jueces con un criterio, hasta diría, razonable, yo no lo comparto, pero no es absurdo, que han dicho, el ardid es presentarla en cero. Cuando yo he tratado de defender estas situaciones, he sostenido, no hubo dolo, no hubo intención de evadir, no se tenían los elementos y se presentó la declaración jurada con saldo cero. ¿Y hay jurisprudencia que admite eso? Absolutamente. O sea, vuelvo al tema, hay jurisprudencia contradictoria. Va a depender de cada caso, del plazo que transcurra, de la importancia de la declaración jurada y de lo que pueda demostrar el contribuyente que él no tuvo intención de evadir en estas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Presento la declaración jurada en cero y 10 días después la presento con el importe correcto, es una situación. Presentar la declaración jurada en cero y 4 meses después todavía estar sin presentarla o presentarla rectificativa después de que AFIP me inicia una inspección, son situaciones totalmente distintas. Por eso es que en ese caso no se puede presumir una omisión. Por eso, yo lo que digo es que yo sé que transmito cierta inquietud porque va a depender en definitiva de qué juzgado, pero no es solamente del juzgado, sino de la situación puntual de cada situación particular. Cada situación. Sí. Entonces yo insisto, yo no tengo dudas de que no es delito o no está el dolo requerido por la ley cuando yo la presento en cero y 10 días después la presento rectificando. 4 meses después ya no tengo la misma certeza. Tengo que ver qué es lo que pasó. Si se me quemaron todos los papeles por un incendio en la planta, yo puedo decir, bueno, no tenía los elementos y necesité más tiempo. Bueno, yo creo que le hemos creado una gran incertidumbre. Pero sí podemos concluir que cada caso, para saber cuáles son sus consecuencias, deberá ser evaluado particularmente. Y así lo hacen los jueces, y este sistema que a priori parece generar inquietudes, como tienen sistemas en los cuales se apela a la Cámara, que es donde ya son menos y con criterios en teoría más técnicos, entonces se va unificando la jurisprudencia de manera tal de que podemos decir que en ciertas circunstancias no es delito, pero requiere muchos años, desgraciadamente. Muchos años para juntar la jurisprudencia que sea homogénea. Exactamente. Gracias, Horacio. Es Hasta la próxima. Nos vemos. Volvemos al piso. Muy bien, ha pasado nuestro primer invitado en el programa de hoy. Gracias, doctor Horacio Félix Cardoso. Excelente explicación, muy buena entrevista. Vamos ahora al encuentro de una columna, esta vez de nuestro productor, el doctor Ricardo Ferraro. Saben ustedes que el trabajo de todos los colegas, el trabajo de los contadores, se basa mucho al momento de presentar las declaraciones juradas en lo que ocurre con los aplicativos. Hay muchos reclamos y muchas inquietudes por problemas en los aplicativos del SIAP. Vamos a ver una interesante columna, el doctor Ricardo Ferraro en Fórum Jurídico Fiscal. Es probable que lo que vaya a comentarles ahora les haya ocurrido o les esté ocurriendo, probablemente, los inconvenientes de estar en la profesión en el día a día.
Pero sí lo que les tiene que interesar es que, o por lo menos conocer, es que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de volver a enviar una nueva nota a la AFIP, haciéndole conocer todos los inconvenientes que hay en los aplicativos. Bueno, digamos a pocos días que ocurra el vencimiento o sobre el vencimiento, como ustedes quieran. Lo cierto es que esto sigue ocurriendo. Y entonces, brevemente, les voy a recordar cuáles son los puntos a los cuales se refirió el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Uno de los primeros temas que tiene que ver con el aplicativo de ganancias, personas físicas y bienes personales, la versión 18 que corre sobre SIAP, habla del problema de la compensación de quebrantos, sobre todo en rentas de fuente extranjera de la segunda categoría, pues está compensando con otras rentas. Otro de los problemas es que permanece todavía dentro de moneda extranjera la mutación que se hace cuando uno pone dólares y que en algunos casos lo sigue pasando a yens o en otros casos los está pasando a euros. Bueno, esto debe estar pasando y hay que tener mucho cuidado porque la declaración jurada después no es veraz y no es un problema que hayamos decidido nosotros. Sobre todo, recordemos que nuestros aplicativos no tienen observaciones para explicar lo que está pasando. Por otro lado, tiene que ver con el servicio web Ganancias Personas Humanas, con respecto a la liquidación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría para el periodo 2016. Y en ese caso particularmente dice que el servicio web no permite agregar o editar ciertos cambios de deducciones admitidas que no fueron incorporadas por el empleado en el formulario 572 web, por responder a deducciones que directamente computa su empleador. Por ejemplo, la obra social. Es decir, que si no se le hubieran tomado, ahora no se podría incluir dentro de las deducciones, lo cual también no deja de ser un perjuicio para el trabajador en relación de dependencia. Y por último, hacen hincapié en el aplicativo módulo de inscripción de personas jurídicas, la versión 2.0 Release 4, donde dice que al intentar cargar los datos correspondientes al domicilio, no permite seleccionar e ingresar el dato del país en las solapas de domicilio legal y domicilio fiscal, impidiendo la generación del formulario 420J para la inscripción de personas jurídicas. Bueno, por lo menos el reclamo ya está planteado. Supongo que la Federación y el resto, digamos, de las entidades como la Federación Argentina de Graduados o la Federación de Consejos también debería redoblar esfuerzo en, digamos, puntualizar cada uno de estos aspectos de los aplicativos. Muy bien, se termina este primer bloque. De esta manera acaba de pasar el doctor Ricardo Ferraro. Yo les propongo una pequeña pausa. Gracias, como siempre decimos, a los anunciantes que hacen posible que este programa llegue a lo ancho y a lo largo del país a través de la señal argentinísima satelital. Una pequeña pausa y no se muevan de allí porque ya tenemos más programa, una entrevista más y además nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Ya venimos. Bien, aquí estamos, continuamos con el segundo bloque ahora de Fórum Jurídico Fiscal para ir al encuentro de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? El tema es salario mínimo vital y móvil, un tema muy importante, forma parte de muchos coeficientes que luego son usados en nuestra profesión. Lucy Abate Daga, para este tema estamos con vos.
Muchas gracias, Beli y Ramón. Aquí estamos listos para comenzar este bloque de qué pasó en la semana. Las noticias actualizadas como ya los tenemos acostumbrados. Y bien lo has dicho, Beli, vamos a hablar del salario mínimo vital y móvil y de prestación por desempleo. El Consejo Nacional de Empleo, la productividad y el salario mínimo, del que participan representantes del empresariado y de los trabajadores convocados por el Ministerio de Trabajo, no llegó a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo vital y móvil y la prestación por desempleo, motivo por el cual el presidente del Consejo se encontró en la obligación de emitir un laudo sobre tales puntos que se concretó mediante resolución 3/17. El incremento del salario mínimo se realizará en 3 etapas. Desde el 1 de julio el salario mensual es de 8.860 pesos, excluido las asignaciones familiares para quienes desempeñan la jornada legal completa de trabajo y 44 pesos con 30 la hora para los trabajadores jornalizados. A partir del 1 de enero del año 2018 va a ser de 9.500 pesos para los trabajadores mensualizados y 47 pesos con 50 por hora para los jornalizados. Y desde el 1 de julio del próximo año 2018 sube a 10.000 pesos para los mensualizados y 50 pesos por hora para los trabajadores jornalizados. En relación con la prestación por desempleo, se incrementaron los montos mínimos y máximos de esta forma. Desde el 1 de julio del 2017, 2.061 pesos y 3.297,60 respectivamente. A partir del 1 de enero del 2018, 2.209,80 y 3.553,68 respectivamente. Y del 1 de julio del 2018, en 2.326,03 y 3.721,65 respectivamente. Una noticia, como ya lo decías, Beli, muy importante, el salario mínimo vital y móvil y la prestación por desempleo. Agradecemos la compañía de Nati Modas en Buenos Aires 68, en la Galería Boston Santiago del Estero, y ahora seguimos con más programa. Muy bien, gracias Lucía Batedaga. Interesante qué pasó en la semana. Vamos a ir al encuentro ahora de la doctora Silvina Coronelo. Una entrevista muy interesante realizada por el doctor Ricardo Ferraro, regímenes de retención y percepción, contador Pena, un tema muy importante, muy complejo, con muchas aristas, y qué mejor que sea tratado por la doctora Coronelo. Es un lujo tenerla para nosotros. La vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con la doctora Silvina Coronelo. En realidad, el tema central es un tema que preocupa muchísimo a los contribuyentes y en particular a los contribuyentes provinciales. ¿Por qué? Síganme. ¿Qué tal, Silvina? Hola, gracias. ¿qué tal? Bueno, la incógnita que dejé no es otra cosa que, la verdad, el sujeto pasible de retenciones y percepciones. Hoy se ve abrumado. ¿Qué legitimidad tiene esa? ¿Hasta dónde pueden llegar el Estado Nacional o los estados provinciales en seguir haciendo esta maraña de percepciones y retenciones? Sí, pueden llegar a límites que parecían imposibles hace un tiempo. Los contribuyentes en general se ven sometidos a distintos regímenes de retenciones y percepciones, retenciones del sistema del convenio multilateral, CIRCREV, claro. Retenciones en la fuente, percepciones, retenciones bancarias de las tarjetas de crédito. Los sistemas de recaudación bancario, claro. Exacto, los sistemas de recaudación. Y en muchos casos no resultan contribuyentes técnicamente del fisco que les está reteniendo, o los importes de las retenciones superan la obligación tributaria. Sí, su obligación final, digamos, en cada, claro. en cada mes o en cada año, según corresponda. El problema más que nada se da con el impuesto sobre los ingresos brutos. Se nota, y esto ha sido dicho en algunos fallos, que el hecho imponible del impuesto
no está representado en el hecho de la retención. Sí, en el hecho retentivo y perceptivo, claro. Claro, el hecho consagrado por la norma para que el sujeto sea pasible de retenciones. Y acá hay una clara violación del principio de reserva de ley en materia tributaria, donde debería respetarse el hecho imponible. Es decir, se paga antes que suceda el hecho imponible. Claro, se paga cuando quizás nunca se realiza el hecho imponible, quizás es un sujeto que está exento y por lo tanto, si bien realiza el hecho imponible, no nace la obligación tributaria. Es decir, está en una etapa previa a la realización de este hecho. Sí, al perfeccionamiento del hecho, exacto. Al perfeccionamiento del hecho imponible en sí. Constitucionalmente, digamos, ¿esto puede tener algún freno o las leyes procedimentales de cada una de las jurisdicciones son suficientes para, digamos, habilitar el uso de estos regímenes? Desde el punto de vista constitucional debería tener un freno, un límite. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia se pronunció por la inconstitucionalidad, resaltando justamente esta distinción en una causa minera IRL que tiene 3 años, es del año 2014, y en algún punto funciona como una limitación, pero queda en el plano teórico, porque en la práctica los contribuyentes siguen sufriendo este sistema que es bastante perverso. Bueno, y yo creo que la perversidad a la que vos te referís, en realidad, apunta sobre todo a las diferencias de alícuotas que hoy se aplican. Hay alícuotas de retención de hasta el 5%, que a lo mejor están excediendo una alícuota general que está en el 3,50%. Claro, porque si el sujeto es calificado por alguna razón que no siempre es pública, o sea, no siempre está debidamente publicada las escalas que utiliza cada una de las 24 jurisdicciones locales para calificar a un contribuyente como de riesgo fiscal. Claro, ¿cuál es la razón, no? Claro. Si ese contribuyente está calificado como de riesgo fiscal, la retención que se le debe practicar es superior a la retención habitual. Claro, a lo que él debería tributar. Claro, e incluso muchas veces supera la alícuota de la retención, digamos, media. Exacto. De la retención media que hay. Y en ese aspecto, ¿existe alguna posibilidad para revertir esa situación? ¿Algún mecanismo para reclamar si esa alícuota del 5%, por ejemplo, y me toca pagar el 3,5%, es excesiva? ¿O por qué esa situación de riesgo fiscal? Sí, en realidad los mecanismos para hacer planteos que tienen que ver con más que nada con la inconstitucionalidad o con cuestiones de legalidad inclusive, no hay forma de hacerlos en sede administrativa. El contribuyente correcto. Se encuentra con que tiene que dirigirse a la vía judicial para, a través de un amparo o una acción declarativa, hacer este tipo de cuestionamientos. Lo mismo que en el caso de los agentes de la cantidad de agentes de retención de percepción y que son designados por la administración. Y que deberían ser designados por la ley. Por la ley. Sí. ¿Y eso acaso, y eso achicaría, digamos, en principio, la cantidad de agentes de retención que hoy es también
inmensa, Infinita. ¿no? Infinita, sí, exactamente, infinita. Sí, en verdad lo que debería es fijarse un parámetro legal y sobre ese parámetro después designar, podría la administración designar los agentes de recaudación, digamos, en general, pero sí, al ser un sujeto pasivo de la obligación tributaria, y tener responsabilidades por las retenciones y percepciones realizadas y no realizadas, digamos, se abre toda una Sí. responsabilidad para estos sujetos y también por principio de reserva de ley deberían ser designados por el Poder Legislativo. Lo que veo acá es que hay un efecto, digamos, que es la acumulación de retenciones y percepciones, que seguramente lo que hacen es generar, seguramente no, la realidad lo dice, una gran cantidad de saldos a favor, ¿no? Sí, ese es el gran problema que tienen los contribuyentes, ¿no? Los saldos a favor que se acumulan y que muchas veces no resulta posible compensarlos dentro de un corto plazo, digamos. A veces hay cálculos que van a estar 5 años, sin Claro. que si no les retuvieran más, tardan 5 años en compensar En un saldo a compensar favor. lo que tienen. Muy bien, magistral exposición de la doctora Silvina Coronelo, un lujo tenerla en nuestro programa. Ya nos estamos despidiendo, hemos tenido un programa muy intenso, muy completo. Nos vamos a ir con la frase habitual y los vamos a esperar dentro de 7 días. No se pierdan el próximo programa. Vamos a tener un ping-pong muy interesante con el contador Ramón Eduardo Pena. Además, va a estar con nosotros la doctora Susana Corinti, así que les aseguro que será un programa imperdible. Nos vemos dentro de 7 días para hacer juntos nuevamente Fórum Jurídico Fiscal.